aplicación, lo que más se da en la práctica, no es el trabajo con funciones de una variable real, sino que se tiene funciones de varias variables. Por ejemplo, si ustedes van a analizar una función de demanda de un producto, por lo menos esa función de demanda va a ser una función de ¿cuántas variables? De 2. Va a depender del precio del producto y va a depender también del ingreso del producto. O sea que ustedes empezaron primero con funciones f valuadas, y yo pongo siempre todo el dominio de los reales en los reales, y la expresamos como y es igual a una función de la variable x. Asignarle a estas funciones una gráfica fue algo muy sencillo, y le asignaron una curva. O sea, la gráfica de esta función eje x, eje y, les quedó aquí una curva. Y al hablar de la derivada, hablábamos en un punto de la pendiente de la tangente, y la pendiente de la tangente, m tangente, le llamamos y', y esto es df de x. Y así estudiamos el cálculo diferencial para funciones de una variable real. Y ahora damos un primer paso a funciones de dos variables reales. Por ejemplo, pasamos ahora a funciones, y en general yo voy a escribir que el dominio es el R2. El R2 es todo el plano, y el contradominio son los reales. Entonces se habla de funciones de dos variables reales valuadas, o sea que su valor lo toman en los reales. Los elementos de este dominio, que es el R2, son pares ordenados, x, y a la imagen le vamos a llamar z. Y ahí entra un primer problema, que decimos, bueno, y mire, si quisiéramos tener una gráfica de esa función, ¿qué hacemos? Los elementos del dominio son elementos del plano. Y ahora, ¿cuál sería la gráfica de esa función? Que es ya de las últimas gráficas que podemos hacer, y lo que hacemos es, aquí está su hoja de papel, aquí es donde ustedes están dibujando. El dominio lo dibujan en su hoja de papel, y es un eje X y es un eje Y. Y ahora, aquí está un punto con coordenadas X y Y. Y la función, ¿qué le está asignando a ese punto? La función le está asignando a ese punto otro número. Entonces, ese número lo dibujan como que fuera una elevación sobre X y lo pintan aquí, y le agregan Z. Entonces van a tener ustedes, si lo quisieran ver así, en 3 dimensiones, al conectar todos los puntos, una cáscara. O sea que la gráfica de la función sería una superficie. Su papel es un papel en 2 dimensiones, y la imagen la van a agregar perpendicular, pero ustedes no pueden dibujar en 3 dimensiones, entonces tienen que buscar cómo proyectarla sobre la hoja de papel. Entonces lo que se hace es, por ejemplo, si aquí está la hoja de papel, y digamos que la superficie fuera una esfera, aquí está la esfera en 3 dimensiones. Entonces, ¿qué es lo que van a dibujar? Van a hacer secciones a diferentes alturas. Eso corta una circunferencia, esa la proyectan y dibujan la circunferencia en el papel. Entonces, ¿cómo se vería una esfera dibujada? Sería el ecuador, que sería la proyección del círculo mayor, y de ahí estarían proyectando los círculos menores, que serían círculos paralelos a diferente elevación. Si quisieran una gráfica de la superficie, no nos va a hacer, no es imprescindible esa gráfica. Y uno va agregando aquí la elevación. ¿A qué altura? Va a estar este corte, este corte, este corte. Cada corte tiene diferente altura.
y eso se le llama una línea o curva de nivel, y se pone aquí la altura 1, la altura 1.5, la altura 0.7, y se va agregando en la línea de nivel a qué altura se encuentra. Esas serían sobre las gráficas de superficie, pero si quisiéramos asignarle una gráfica a una función de dos variables, ahí estaríamos. ¿Cómo la escribimos esta? Anotamos z es una función. Eso quiere decir que el valor de la z va a depender de dos números, de la x y la y. La función demanda de pan o de tomate es una función que va a depender del precio y del ingreso del consumidor, por ejemplo. Es un ejemplo de una función de dos variables reales. Ahora, en general, y a eso vamos a hacerlo puramente operativa, podemos tener una función f de Rn en R. Esta sería una función de ¿cuántas variables? De n variables reales. Entonces pueden tener aquí, como aquí ya no se alcanza el alfabeto, se utiliza para llamar a los puntos del dominio x1, x2 hasta xn, y la imagen que es un número real que le pueden llamar z. Entonces nos quedaría aquí que z es una función que depende de las variables x1, x2, x3 hasta xn. Hay una función de n variables. Y eso sería el caso más general. Y lo que se tiene en el mundo real son funciones de n variables. Ojalá dependiera todo de una sola variable real, pero son de muchas variables los problemas que se tienen. Aquí ya no tendríamos una expresión geométrica, y se habla aquí de hipersuperficies, pero vamos a poder operar con ellas, que eso es lo que nos interesa, es la parte operativa. Hasta ahí está claro. Veamos ejemplo de funciones. Ahora, primero, yo siempre voy a escribir y voy a apuntar todos los reales, como que estuviera definida en toda R2, pero ustedes van a notar que hay funciones que no están definidas para todos los valores del plano. Por ejemplo esta. ¿Qué me dirían de esta función ustedes? Z igual a x por y sobre x cuadrado más y cuadrado. De la gráfica, olvídense, no nos interesa la gráfica. ¿Qué hay en el pizarrón? Una función de dos variables. ¿Qué quiere decir eso? Ustedes escogen los valores de ¿quién? De x y y. Los sustituyen y para cada par x y encuentran un valor de ¿quién? De z. Entonces la z, el valor de z depende de dos cantidades que yo varío libremente, que son la x y la y. Pregunta, ¿esta está definida en todo el plano, sí o no? ¿Dónde había clavo ahí? Si les dijera cuál es el dominio de definición, o sea que esta f, ¿dónde está definida? ¿En qué punto tendrían problema? En el origen, ¿verdad? Porque cuando la x vale 0 y la y vale 0, tendrían 0 en el denominador, y eso tronó. Entonces esta función estaría definida ¿dónde? Para todas las parejas, menos el conjunto formado por la pareja 0, 0, y la imagen ¿dónde está? En los reales. Eso quiere decir, a esta expresión se le puede calcular un valor numérico menos para x0 y y0, que me quedaría un indeterminado 0 partido 0, me queda un 0 en el denominador, y ahí no está definida esa función. Claro esto. ¿Qué pueden decirme de esta función? Pongámosle a esta número 1.
función número 2. Y igual a x más y sobre x menos y. ¿Qué hay en el pizarrón? Z. ¿Qué hay en el pizarrón? Una función de dos variables. ¿Quiénes son las variables independientes? X y Y. Ustedes ahí ponen valores numéricos, los sustituyen y calculan el valor de Z. Pregunta, ¿esta función está definida en todo el plano? ¿Qué dicen ustedes? ¿Puedo poner cualquier XY ahí o no? ¿Cuál no puedo poner? X igual a Y. O sea que esta es una F cuyo dominio es el plano R2 menos el conjunto de pares X y Y, tales que X sea igual a Y, valuada ¿dónde? En los reales. Quiere decir, todas las parejas tienen una imagen, menos los puntos X igual a Y, que son ¿qué puntos? De la bisectriz del primero y del tercer cuadrante. O sea que esta superficie, esta función, no está definida a lo largo de una recta. O sea, aquí estaría, el dominio es X y Y, y lo que queda excluido es la recta X igual a Y, que es esta que está aquí. Esta es la recta Y igual a X. Este punto tiene imagen. ¿Cuál es la imagen del punto? Pongamos aquí el punto 1 menos 1. ¿Tiene imagen ese punto? Sí, solo lo meten aquí. En este punto, ¿cuánto vale aquí la Z? La Z vale. Arriba es 1 menos 1. 1 menos 1 dividido sobre 1 menos menos 1, esto es 0, partido 2, esto es igual a 0. Ahí la función vale 0, pero aquí no la pueden definir, porque en el punto 1, 1, ¿cuánto sería aquí? 1 menos 1, 0, y no está definida la división por 0. ¿Claro eso o no? Vean esta, si me dicen esta es que ya estamos. Ejemplo 3. Y Z igual arco seno de X por Y. Arco seno de X por Y. ¿Qué hay en el pizarrón? Una función. ¿De cuántas variables? De 2. ¿Por qué se dice que es función de dos variables? Porque hay dos variables independientes, X y Y. Estos números ustedes los pueden sustituir y para cada número que pongan ahí, calculan Z. Pregunta, ¿dónde está definida esta función? Esta F, ¿dónde está definida? En todo el plano. ¿Será esto correcto? ¿Será esta que está definida de R2 en R? ¿Será cierto eso o no? No van a copiar esto. ¿Será cierto que está definida en todo el plano? ¿Qué dicen ustedes? Veamos un punto, agarren un punto. Veamos si está definida esta función. Calculemos el valor. Calculemos el valor de la F en el punto 1, 2. En el punto 1, 2, ¿cuánto vale X? 1. ¿Cuánto vale Y? 2. ¿Qué quiere decir que la función esté definida en el punto 1, 2? Que al meter aquí 1 y aquí 2, esto me dé un valor. Entonces tendríamos, ¿cuánto valdría Z aquí? Arco seno de ¿cuánto? De 1 por 2, o sea que esto es arco seno 2. ¿Y arco seno 2 cuánto es? Arco seno 2 ¿cuánto es? ¿Cuánto es arco seno 2, jovenazos?
¿Qué quiere decir arco seno 2? Eso significa el ángulo cuyo seno vale 2. ¿Qué ángulo tiene un seno que vale 2? No hay. Y ahí no está definido. Este no existe, ¿verdad? Aquí la imagen, no existe, no definida. Porque arco seno 2 quiere decir el ángulo medido en unidades de arco cuyo seno vale 2. Pero el seno nunca es 2. Entonces ese no tiene imagen. Y el 1,2 no está en el dominio. Entonces, ¿cuál es el dominio de definición? Bueno, entonces esto lo voy a borrar. Aquí no está definido. ¿Qué quiere decir esto? El ángulo cuyo seno vale x por y. Pero el seno lo menos que puede valer es ¿cuánto? Menos 1. Y lo más que puede valer es ¿cuánto? Más 1. Entonces, arco seno de x por y definida solo en x por y mayor o igual menos 1, menor o igual 1. Solo está definido en esa región. ¿Verdad? Porque el arco, el seno, es el ángulo cuyo seno vale y tiene que estar adentro un número que esté entre menos 1 y 1. Más grande no está definido el seno. Arco seno 3 no existe, no está definido. ¿Está claro eso o no? Una pregunta, y ahora hágame la campaña. ¿Cuál es este dominio? ¿Cómo se ve este dominio? ¿Qué es este? O sea, ¿dónde va a estar definida esa función? X por y menor o igual a 1 y x por y mayor o igual a menos 1. Vida, acción, ¿qué es eso? ¿Qué es x por y igual a 1? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Una hipérbola. Es una hipérbola equilátera con los asíntotas en qué ejes? X y Y. Entonces esa es esta. Esta anaranjada es x por y igual 1. ¿Y los menores a 1 dónde están? Pues en la franja aquí, entre estas dos. La otra, ¿cuál es? ¿Quién sería x por y igual menos 1? Esa es esta hipérbola. Esa es esta hipérbola que está aquí. La rosada es x por y igual menos 1. ¿Y los mayores a menos 1 dónde están? En esta franja que está aquí. Entonces esa función, esa superficie, esa función va a estar definida en esta región que está ahí. Si yo agarro un punto acá, el producto x por y es mayor que 1. Entonces no puede estar definida la función ahí. Entonces esos son los dominios de definición. Y yo en general, a menos que estemos estudiando una función que nos interese por la aplicación, los dominios no nos preocupan mucho. ¿Está claro eso o no? Bueno. Nosotros en cálculo diferencial de una variable real estudiamos funciones f, donde había un input x y salía un input que es y, y anotamos y igual función de x. ¿Qué hicimos después? A esa x le aumentábamos un diferencial de x y decíamos, ¿qué pasa si le aumentamos un diferencial de x? Pues aquí va a salir y más un diferencial de y. Y ese diferencial de y
que era el aproximado es y' por el diferencial de x. Eso fue en funciones de una variable real. La pregunta del cálculo diferencial es: si yo tengo una función que depende solo de la temperatura y cambio la temperatura en un poquito, ¿en cuánto cambio la función? ¿En cuánto varía la función? Es decir, si yo tengo que la demanda de un producto es una función solo del ingreso del consumidor, yo digo, si el consumidor aumenta su ingreso en un diferencial de y, ¿en cuánto aumenta la demanda? ¿Está claro eso o no? Ahora, si tengo una función de dos variables y la demanda depende, es una función del precio del producto y del ingreso del consumidor, entonces yo puedo cambiar ¿quién? El precio, y eso cambia la demanda. ¿Qué pasa si aumenta el precio de lo que yo quiero consumir? Mi demanda va a cambiar. ¿Qué pasa si cambia el ingreso y mantienen el precio? ¿Está claro eso o no? Por ejemplo, denme una función de demanda. ¿Cómo creen que se ve una función de demanda, por ejemplo, de un artículo de primera necesidad? Yo la puedo dibujar en función del precio y en función... ¿Qué pasa en general si aumenta en la canasta básica el precio de la unidad? Baja el consumo. Al aumentar el precio, baja el consumo. ¿Qué pasa si aumenta el ingreso? Generalmente aumenta el ingreso, excepto, digamos, si es pan. Si le aumentan al consumidor su ingreso, no va a aumentar, no se va a comer 1000 panes diarios, ¿verdad? O sea que no tiene que ser una función que muestre un comportamiento dado. Entonces, ¿qué tenemos ahora en dos variables? Una ley. ¿Quién entra? Una X. ¿Quién entra? Una Y. Y esas dos me dan un output que es el valor de Z. Y anotamos que Z es función de X y Y. En funciones de una variable, solo ¿quién podía cambiar? Si la función es solo de X, solo puedo cambiar la X. Pero ahora puedo cambiar ¿quién? La X y la Y. Entonces ya no voy a tener una sola derivada, sino ¿cuántas derivadas van a haber aquí? 2. Y como yo puedo cambiar la X y dejar la Y constante, o puedo dejar la X constante y cambiar la Y, voy a hablar de cambios, de variaciones, de derivadas parciales. Entonces vamos a definir las derivadas parciales ahora. Y van a ver que las puede calcular todo el mundo. Hoy salen calculándolas. Entonces entramos de lleno a derivación parcial, derivadas parciales. Eso vemos como primer punto, y después entramos al diferencial total, que me va a dar el cambio total de la función cuando cambio las dos variables. Muy bien. Su comprensión aquí de lo que vamos a hacer depende mucho de un buen dibujo. Entonces voy a hacer un dibujo más o menos así. Aquí está el eje X, aquí está el eje Y, aquí está el eje Z, y la gráfica de la función que es una cáscara. Y voy a pintar la cáscara así, ¿verdad? Vamos a cortarla aquí. O sea, la cáscara que tenemos es esta. Esta es, digamos, la gráfica de la función. Es esta cáscara, este estaría punteado, queda atrás de la cáscara, y aquí esto es más o menos así. Esa es la cáscara. ¿Dónde está? Este es el origen del sistema de coordenadas. Este es el eje X,
Este es el eje Y que sale aquí, y aquí está el eje Z que sale ahí. Aquí en algún lugar hay un punto de coordenadas XY, que es el punto del dominio. Si no lo ven muy bien, me dicen y se los vuelvo a explicar hasta que todos lo vean. Aquí está XY y este punto que tiene una imagen, y digamos que la imagen está aquí. Este es el valor de Z. Z es el valor de la función en X y Y, y esta cáscara es la gráfica de esa superficie. ¿Hasta ahí está claro o no? Muy bien. Hagan un buen dibujito, no economicen en el papel, háganlo claro. Aquí depende que lo entiendan gráficamente hablando, y operar, todos van a poderlo operar, o sea, no se preocupen. ¿Cuántas variables tenemos? 2. ¿Y qué voy a estudiar ahorita? Si dejo una fija y muevo una, ¿cómo cambia la función? Y después dejo la otra que había cambiado, la dejo fija y cambio la otra, porque puedo cambiar las dos cosas y veo cómo cambia la función. ¿Está claro eso o no? Bueno, ahora ojo, ahora me voy a mover en un plano donde voy a dejar la Y constante. Si agarro todos estos puntos que están aquí, se encuentran sobre una recta que ¿qué tienen en común? ¿Qué tienen en común? Voy a ponerle aquí un valor K. ¿Cuál es la ecuación de esta recta? La recta azul, ¿qué ecuación tiene? ¿Cuál es la ecuación de esta recta? ¿Qué puntos hay aquí? ¿Qué coordenadas tienen esos puntos? Tienen una X y una Y. ¿Quién está cambiando? ¿Quién está cambiando? La X. ¿Quién se quedó igual? La Y. Entonces la ecuación de la recta azul es Y es igual a K. La Y es constante. ¿Hasta ahí está claro o no? Bueno. Y ahora el plano XZ lo corro paralelo sobre esa recta. Entonces, ¿qué me queda? Corro el plano paralelo y eso me va a cortar aquí una curva. O sea, este plano azul que ustedes ven aquí, voy a pintar solo este pedacito. O sea que sobre esta recta corro la pared. Vamos a ver. Ojo, aquí está una cáscara. ¿Cuál sería la superficie en esta habitación? Olvídense que estén estas vigas ahí. Aquí, ¿cuál sería la ecuación de la cáscara esa? Z igual constante. Todos los puntos tienen igual altura, excepto estos que están más paches. Pero digamos que no estuvieran las vigas. La ecuación de esa superficie, ¿cuál es? Z igual constante. ¿Dónde está el eje Z? Es esta esquina, miren. Digamos que este es el eje Y y este es el eje X y yo estoy aquí. Y ahí está la cáscara. Esa puede ser curva. Puede tener curvatura. ¿Está claro eso o no? Bueno. Entonces agarro una Y constante. Entonces agarro dos pasos. 1, 2. ¿Cuánto vale Y aquí? Si me muevo en toda esta recta, todos los puntos tienen la misma ¿qué? Y. Yo ahora hago ras, corro la pared para acá y corto la cáscara. Entonces me queda arriba en la cáscara los puntos que tienen una misma ¿qué? Y. ¿Está claro eso o no? Bueno, entonces
Si yo me muevo sobre esta curva, ¿quién está cambiando? La Z está cambiando. ¿Y quién más está cambiando? La X, porque la X sí cambia. Pero ¿quién no cambia? La Y. Muy bien. Entonces, no copiar, por favor. La derivada para funciones de una variable, ¿qué me da? La derivada para funciones de una variable, ¿qué es lo que nos da? En cálculo diferencial, cuando sacaban la derivada, ¿qué les da? La pendiente de la tangente a la curva en un punto. ¿Está claro? O sea, cuando teníamos una variable, aquí está la curva y la derivada en este punto, ¿qué nos da? La pendiente, que es la tangente de ese ángulo. ¿Está claro? Bueno, entonces yo puedo hacer ahora la tangente a esta curva en este punto. Pero esa es una tangente a una curva que tiene ¿quién constante? La ecuación de la curva azul es y igual constante, no cambió la y. Y ahora quiero calcular la pendiente de eso. Entonces, ¿qué vamos a calcular? Vamos a calcular ahorita. Vamos a calcular la pendiente a curva y igual constante sobre superficie. Pendiente a la curva y igual constante superficie. En un punto P, en el punto P. Yo creo que estamos. Y ahora un segundo de atención. Si yo les digo en una variable, en el cálculo que hicieron antes, eje X, eje Y aquí está la curva, y les digo, encuéntrenme la pendiente a la tangente en el punto X, Y, ¿qué hacen? Se van a un punto vecino, que es el punto ¿quién? En X más delta X, este es el punto con X, esto es F en X y esto es el valor de la F en X más delta X. Y la pendiente a la tangente, ¿cuál es? La derivada, que es F' función de X, que es límite cuando delta X va a 0 de F en X más delta X menos F en X dividido por delta X. Esa fue su definición de derivada. ¿Cómo se calcula la pendiente de una tangente en un punto? Me voy a un punto vecino y hago la secante. Escribo la pendiente a la secante y hago el límite cuando delta X va a 0. Y esa es la derivada, pues, la pendiente a la tangente en ese punto. Pero la tangente se define y se construye como el límite de ¿qué recta? De la secante. ¿Está claro eso? Bueno. Entonces, por favor, ahorita sí no me vayan a copiar. Y vamos despacito. Entonces yo estoy en este punto que tiene ¿qué coordenadas aquí abajo? X, Y. Para dar la pendiente de esta tangente, ¿qué hago? Solo díganmelo tranquilos. Para dar la pendiente de esa tangente, ¿qué hago? ¿Me voy a dónde? A un vecino. Vámonos a un vecino. No copiar, porfa, hasta que lleguemos. Entonces, me voy al vecino. Entonces, yo estaba en el punto XY. ¿Y me voy a qué punto? ¿Cuál será un punto vecino sobre la curva? ¿Cuál será un punto vecino sobre la curva? Si yo me voy de aquí para un vecino, para acá o para acá. ¿Alguien dijo? Muy bien. Voy a un punto vecino. ¿Quién cambió al irme al vecino? La X. X más delta X. ¿Qué más hago?
coma, ahora dígame usted. Pero la Y no cambió porque la Y aquí es toda igual. La Y siempre vale ¿cuánto? K. Entonces la Y ¿cómo se queda? Constante. Puedo poner K o poner solo Y. Eso quiere decir que me moví de XY a X más delta X, Y. Es decir, que me moví sobre una curva donde la Y es como constante. La Y aquí valía K. ¿Está claro eso o no? Sí. Bueno. Entonces voy a escribir que ahorita la derivada, para indicar que es una derivada parcial. ¿Parcial por qué? Porque estoy cambiando una sola variable en un ente, en una función que depende de ¿cuántas variables? De 2. Entonces hago una D redonda, así, esa es la D para derivada, y hago df, la derivada de la f respecto de x. ¿Qué quiere decir esto? La derivada de la función de 2 variables respecto de x. ¿Qué quiere decir esto? La pendiente de la tangente a una curva del cascarón sobre el cual se ha mantenido ¿quién constante? La y. Ahora usted, que yo sé que sí sabe, dícteme esa derivada. Esto es igual... Tranquilísima, solo díctemela. ¿Cómo calculo la derivada? Estoy en un punto, ¿qué hago? Me voy al vecino, me paro, calculo. Saco la diferencia y ¿qué hago? Y me voy de regreso, límite, me voy de regreso al punto donde estaba. Dícteme, porfa. Muy bien, con fe en usted. Aquí está de fe. Muy bien, Luis. Límite. Ahora me le quiero pegar al punto donde estaba. Para pegármela, ¿a quién empiezo a chiquitar? Muy bien, porque fue lo único que cambié, fue la delta X. Entonces, cuando delta X se va a 0, ¿de quién? El valor de la función en el punto a donde llegué menos el valor de la función en el punto donde estaba, dividido entre el paso que di. Esa es la derivada parcial. La misma definición que la otra derivada, pues. ¿Está claro eso? Y este símbolo, ¿qué quiere decir? Esta D así estilizada, quiere decir la derivada de una función de 2 variables al variar X. ¿Qué me da? La pendiente de la tangente a una curva donde varié, donde mantuve la Y constante. Y constante es la ecuación de un plano que corta en el cascarón una curva. ¿Cómo están? Bien. No vayan a amontonar mucho su dibujo. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, dirían ustedes? Supone que es paralela al eje Y. ¿Es una recta qué? ¿Quién se quedó igual ahí? La X. Aquí es X igual L o X igual constante. ¿Eso qué me define? Un plano. Aquí está el plano. ¿Que corta arriba quién? Una curva. ¿Y esta curva? ¿Qué pasa en esta curva? En esta curva la X es constante. O sea que si me muevo sobre esta curva, ¿quién está cambiando? La Y. Esta curva está aquí, si la quieren ver, está cortando aquí, y se ensarta con el otro pedazo del plano. Aquí viene esta. La azul se ve aquí atrás, así. Y esta es la intersección de los dos planos. Y ahora puedo hacer ¿qué cosa? Ahora puedo hacer la tangente a esta curva aquí.
Pero esa es la tangente a una curva que ¿qué mantiene constante? La X. Entonces, ahora vamos a la pendiente a curva X igual constante sobre la superficie en el punto P. ¿Cómo encuentro la pendiente de la tangente? Me muevo ¿a dónde? A un punto vecino. Hago la diferencia de las ordenadas, divido entre la diferencia de las abscisas y ahí me regreso. Y ese me da la pendiente de la tangente. La misma, señorita. ¿Cómo le llamamos a esta ahora? DF, ¿qué? DY. Eso me da la pendiente a una curva. Bueno. Y ahora dícteme, por favor, otra vez, ¿qué sería esto? El límite cuando delta, la variación en Y va a 0, de el valor de la F en X, Y más delta Y menos F en XY partido delta Y. Señores, ya saben lo que son las derivadas parciales. Ya saben lo que son las derivadas parciales. Y que les dan pendientes de tangente. Vamos a hacer problemas. Ahora vamos a calcular. Bueno, y ahora sí le ruego su atención total. Esta definición es idéntica a la definición de ¿quién? De la derivada en una variable. ¿Y la Y cómo se mantuvo? Constante. Entonces, para calcular la derivada parcial respecto de X, van a derivar como siempre lo han hecho. ¿Y a la Y cómo la tratan? Como una constante. ¿Qué es esto? La derivada que ya hicimos nosotros. ¿Y qué mantuvieron constante? La X. Entonces derivan y mantienen constante la otra variable. Ejemplos, o sea que para calcular derivadas parciales no van a ser toda una tragedia, ¿verdad? Calculando límites y todo. Ya la saben hacer. Vamos complicando poco a poco. O sea, ya saben sacar derivadas parciales. Ahora vamos más adelante a aplicar y a ver para qué nos va a servir todo esto. Bueno, vamos primero, ejemplos. Voy a poner aquí, calcular las derivadas. Calcular las derivadas. Vamos número 1. Un ejemplo sencillo. F de X, Y igual a X cuadrado por Y cubo. ¿Qué hay en el pizarrón? Una función de dos variables. ¿Cuántas derivadas parciales puedo calcular? 2. Entonces calculemos primero lo que es la parcial de F respecto de X. Y ahora esa notación tan fea, pero yo la dejo así porque la van a usar en mecánica de fluidos, la usan en mecánica, la usan en termodinámica, pero aquí se puede, vamos a ponerles este nombre, F sub X. Entonces cuando ponga la X abajo es que estamos derivando parcial respecto de X. Para no poner colocho, si quiere ponen el colocho. Bueno. Esto es igual a, vamos con el joven aquí adelante, aquí es igual a eso.
O sea, esta la derivo como siempre he derivado, solo que mantengo la y como que constante. Al derivar, ¿qué le pasa a la constante? Nada. ¿Y la derivada de x cuadrado cuánto es? 2x. Entonces, ¿cuánto es esto? La derivada de x cuadrado 2x por la otra, que es una constante y que no se deriva. Se acabó. ¿Está claro eso? ¿Qué me da esto? La parcial de f respecto de y, a esta le vamos a llamar f sub y. ¿Qué quiere decir derivar parcial respecto de y? Derive como siempre lo ha hecho. Y a la x, porque ahora está variando la y, manéjela como una constante. Entonces, ¿qué le pasa a la constante? X cuadrado, ¿qué le pasa? Nada. La constante no se deriva en un producto. Y la derivada de y cubo, ¿cuánto es? 3y cuadrado. O sea que esto da 3x cuadrado por y cuadrado. ¿Cómo se sienten? Bien. Vamos ahora a esto. Ejemplo número 2. Y así van a ser 15 ejemplos. Y eso no los va a parar nadie ya. Ejemplo número 2. Función de x y y igual a coseno de x. Puede empezar sencillo todavía. X por y. Hay una función de ¿cuántas variables? De 2. Pero nótese bien, ¿qué hay en el pizarrón realmente? ¿Qué es x por y? Una función, el producto de x con la y. ¿Y qué es el coseno? Otra función. O sea que esta es una función de dos variables. ¿Qué regla de diferenciación se aplica ahí? La regla en cadena. Entonces, cuidado ahora, que esta es una función de una función. Bueno, vamos a ver pues, ¿qué nos da la parcial de f respecto de x? ¿Qué nos da? Ahí se trata la y como ¿qué? Como una constante. Entonces, ¿qué nos queda? Entonces tenemos la derivada de ¿quién? De un coseno. La derivada de un coseno, ¿quién es? Menos el seno. O sea que esto es menos el seno de lo que está adentro por la derivada de lo que está adentro respecto de x. O sea que es que mantengo la y como ¿qué? Como una constante. O sea que esto es menos la y por el seno de x por y. Porque esta es una función de una función que es el producto de x con y. ¿Entendieron eso? Vamos de nuevo con la otra. ¿A qué es igual f parcial respecto de y? ¿Qué hay en el pizarrón? La derivada de un coseno. La derivada de un coseno es menos el seno de la cosa. Entonces nos da menos el seno de la cosa por la derivada de la cosa, y es una derivada parcial donde derivé respecto de y. Entonces, ¿quién es constante? La x. ¿Cómo se siente? Mejor. Ejemplo 3. F de x y y igual al logaritmo natural de y partido x. ¿Qué hay en el pizarrón? Una función. ¿De cuántas variables? De 2 de la x y y, que son los inputs libres, o sea que son las variables independientes, son los números que ustedes insertan para calcular el valor de esta función.
Esta función que es una composición de funciones. ¿Qué es y partido x? La función cociente. ¿Y esto qué es? El logaritmo de la función cociente. O sea que es una función de las variables x y y, regla en cadena. Pues vamos. La parcial de f respecto de x, ¿qué da? Acción. Ahí está la derivada de ¿quién? De un logaritmo. Derivada del logaritmo de una cosa, ¿qué les da? 1 partido la cosa. Entonces viene ¿quién? 1 dividido y partido x por la derivada de la cosa. La derivada de la cosa respecto de x. X está en el denominador, la y no se deriva, y la derivada de 1 partido x es menos 1 sobre x cuadrado. O sea que esto es igual a menos la y se cancela, la x pasa arriba multiplicando y nos queda aquí 1 partido x. ¿Verdad? Esta x que está dividiendo aquí pasa para arriba, esa x me queda, se va con una al cuadrado y la y se cancela. Ahora hagamos la parcial de f respecto de y. La derivada de un logaritmo, 1 partido la cosa que está dentro del logaritmo, por la derivada de lo de adentro respecto de y. Al derivar respecto de y, la x es constante. Entonces a la x no se le hace nada, se queda donde está. Y la derivada de la y es 1. O sea que es por 1 partido ¿quién? La x. Esta x pasa multiplicando, se cancela con esta y esta es 1 partido y. Bueno, vamos ahora al premio, pues. Si empiezan ya aquí es que vamos muy bien. Vamos por esta. Bueno, voy a hacer esta y después les voy a poner para ver cómo van. Esto es cosa de practicar. 4. F de x y y igual a la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. ¿Qué hay en el pizarrón? Una función de dos variables. ¿Qué variables? X y y. Entonces yo puedo mantener una constante y variar la otra y después cambiar. Entonces saquemos la parcial respecto de x. ¿Quién puede darme la parcial respecto de x? Te lo compaso. ¿Qué hay aquí? Una función la función raíz de una función suma de cuadrados. Entonces viene, derivada la raíz, 1 partido 2 veces la raíz. 1 dividido entre 2 veces la raíz, x cuadrado más y cuadrado. Por la derivada de lo que está adentro respecto de x, o sea que mantengo la y constante, o sea que es por 2x, o sea que esto es x partido la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. Vamos por f y e. Vamos por f y e. ¿Qué tengo? La derivada de una raíz. La derivada de la raíz es 1 dividido sobre 2 veces la raíz x cuadrado más y cuadrado por la derivada de lo de adentro respecto de y, 2y, o sea que esto es y
partido la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. ¿Cómo se sienten ahí? Bueno, raíz cuadrada, solo una observación ya. La raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado es algo importante, ¿y es quién? La raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado es algo importante, ¿y qué me da? Eso me da, si tengo el eje x, el eje y aquí el punto de coordenadas x y y, esta distancia, ¿cuánto vale? Esta distancia vale r. Y r por Pitágoras es igual a ¿cuánto? R es la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. O sea que esta fx la puedo escribir como x sobre r y la fy la puedo escribir como y partido r. Eso va a ser muy importante por razones que se les van a hacer obvias ahorita que hable de aplicaciones. Bueno, y ahora viene el del premio, pues. ¿Quién hace eso? Ya. Ejemplo 5. F de x y y igual a 1 partido r. F de x y y es 1 partido r. Si lo quieren ver de otra forma es 1 dividido sobre la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. Bueno, ¿cuánto da eso, jóvenes? ¿Cuánto da eso, jóvenes? ¿Cuánto? R partido X, ¿o cuánto es? Dígame la respuesta, así paz. F de X igual a R partido X. F de R. Es que aquí es f de x y es 1 partido r y la r es esto. Bueno, vamos. Entonces no copiar. Para que vean la regla en cadena. La r, ¿quién es la r? Es esto. La r es una función de ¿quién? De x y y. Entonces, al hacer la parcial de f respecto de x es, ¿qué cosa? La derivada respecto de r de la función 1 sobre r por la parcial de r respecto de x, la regla en cadena. Porque 1 partido r es una función de r. O si quieren la arrancamos desde aquí, pues. La puedo hacer desde allá, pero yo lo quiero simplificar así. Es decir, la r es una función de x y. Entonces, si yo tengo una función de x y por la regla en cadena, la derivada parcial respecto de x es primero debo de elevar la función de la r. ¿Y la r qué es? Función de x y por la derivada de r respecto de x. La derivada de 1 partido r, ¿cuánto es? Respecto de r, menos 1 sobre r cuadrado por la parcial de r respecto de x, ya la tienen calculada aquí, y la parcial de r respecto de x es x partido r, o sea que esto es menos x sobre r elevado al cubo.
¿A qué es igual la parcial de f respecto de y? ¿Qué es la f? Una función de r. ¿Y qué es la r? Una función de x y y. Entonces, por regla en cadena, primero derivo respecto de la r y después por la derivada de la r respecto de la variable. Entonces viene aquí, derive primero respecto de r, la que es función de r, y viene por la parcial de r respecto de y, y esto es menos 1 sobre r cuadrado por y partido r, y esto es menos y partido r. Bueno, ¿será esto muy importante o no? ¿Reconoce alguien algo aquí o no? ¿O no lo reconocen todavía? En la naturaleza, toda la materia en cualquier forma existente está ligada o se atrae de alguna forma. Y por eso es que en la naturaleza existen fuerzas fundamentales. No todas las fuerzas son de igual naturaleza. La fuerza que nos mantiene aquí en el planeta es ¿quién? La gravitación. Y esta es la que mantiene a los planetas también juntos, orbitando alrededor del Sol, al menos por ahora. Y esa fuerza es ¿quién? La fuerza de gravitación. Cuando ustedes hablan de cargas eléctricas, hablan de la fuerza de ¿quién? De atracción o repulsión de cargas, que es la fuerza de ¿quién? De Coulomb. Cuando hablan de fuerzas en la formación molecular, hablan de fuerzas Lennard-Jones. Cuando hablan de cómo se mantiene un núcleo atómico junto, hablan de las fuerzas de Yukawa, y así van hablando de todas las interacciones que mantienen este universo en las diferentes escalas juntas. Pero una de las fuerzas que a ustedes les interesa es la fuerza, digamos, vamos a dos que ya vieron, vamos a la de gravitación. Si aquí agarro una masa M1 y agarro aquí una masa M2, Newton, ¿en qué siglo vivió Newton más o menos? ¿Pero cuándo estima que vivió Newton? Él llegó a grande. Él murió como de 90 años. Pero ¿en qué época vivió Newton? ¿Siglo? 16 o 17, ¿todos de acuerdo? Sí, siglo 17. Cuando Newton nace 100 años después de Galileo. Son los dos pilares de la ciencia, ¿verdad? Son los dos. Sobre eso está armado todo el conocimiento que hoy en día tenemos, ¿verdad? Galileo es el más grande de todos, de ahí sigue Newton. Galileo tuvo que enfrentarse, ustedes saben, a muchas cosas. Se enfrentó contra todos los tribunales de Inquisición de la Edad Media, y ahí fue donde lo llamó su padre Vicenzo. Y don Vicenzo Galileo le dice: si defiendes la verdad, que no te importe aún perder tu vida. Siempre pelea y defiende esas verdades en las cuales tú crees. Y eso fue el mensaje del padre a Galileo cuando se las estaba viendo mal, porque estaba a punto de iniciar la ciencia. Ni Aristóteles ni los griegos hablaban de velocidades. Entonces el concepto de velocidad lo introduce Galileo, quien estudia medicina y está un día en la iglesia y ve que se está moviendo una lámpara y empieza a estudiar el péndulo, que es un problema que él no lo resolvió nunca y que aún no está resuelto, el problema del péndulo, más que en una aproximación lineal que vamos a ver. Entonces, de ahí viene Newton. Y alguien dice que Newton estaba sentado debajo de un palo de manzanas, le cayó una y dijo: la gravitación. No, eso no era la genialidad de Newton.
La genialidad de Newton estaba en preguntarse lo que él se preguntó, que dijo, si la manzana se cae y allá está la luna, ¿y esa por qué no se cae? De ahí empieza Newton a desarrollar todo lo que es la teoría de la gravitación, que la generaliza en el siglo XX Einstein, ¿verdad? Entonces, y ahora se están cumpliendo 100 años de una teoría de la gravitación que aún no ha concluido todo, ¿verdad? Toda la historia. Entonces, ¿qué dice Newton? Dadas dos masas, ¿qué pasa? Se atrae, entonces esta jala a esta y esta jala a la otra, entonces experimentan fuerzas de atracción. Vamos por esta fuerza de atracción. Voy a calcular esta fuerza F1. Entonces digo, pero la F1 es un vector, decimos nosotros, hay que poner dirección. Muy bien, entonces, esta F1, ¿a qué es igual? ¿A qué es igual F1? ¿Cuál es la famosa ley de gravitación, que es la misma, la ley de Coulomb para cargas eléctricas, y que no se cumple en el dipolo magnético? ¿Cuál es? Que las fuerzas de atracción son inversamente proporcionales al cuadrado de la distancia. Entonces, Newton dice, no voy a escribir las constantes de gravitación, ¿verdad? Porque viene la famosa constante de Cavendish, ¿verdad? Que es la constante de gravitación que depende del sistema de unidades. Entonces dice, esa fuerza es inversamente proporcional a esta distancia que le voy a llamar R. Entonces es inversamente proporcional a R cuadrado. ¿Y ahora qué más? Y es directamente proporcional ¿a quién? Al producto de las masas. O sea que esta es M1 por M2. Y aquí viene una constante gamma, pónganle si quieren. Y ahí estamos. ¿Ya están contentos? Eso es lo que vieron en física, ¿o no? ¿Cómo calculo la fuerza de atracción que ejerce la Tierra sobre la Luna? Masa Tierra por masa Luna partido el cuadrado de la distancia entre la Luna y la Tierra. Muy bien. Pero ¿ahí están contentos ya o no? ¿Ahí están contentos ya o no? No pueden estar contentos porque este cuento es un vector y aquí no hay vector, pues. ¿Y ahora? ¿Cómo la vectorizamos? ¿En qué dirección va esa fuerza? Bueno, entonces yo voy a poner aquí mi origen de coordenadas. Entonces aquí está el origen, 0. Entonces esta fuerza es un vector que está jalando para allá. Entonces, ¿qué le pongo ahí? Un menos que indica que está en esa dirección. ¿Y qué le pongo al vector? Esta distancia es R, pero yo solo quiero direccionarlo. Entonces lo pongo en dirección del vector unitario, R vector partido R. R vector partido R es un vector de longitud, ¿cuánto? 1, que está señalando a menos R, o sea, está señalando hacia el origen. O sea que esto es menos gamma, esa es una constante, todo esto es una constante, partido R cubo por R vector. Esa es la fuerza de atracción, que tiene esta masa en la presencia de esta otra masa. Aquí apareció esto, ¿eh? ¿Qué es esto que está aquí? ¿Y esto de dónde viene? De derivar una función 1 partido R. Y entonces quiere decir que hay lo que se llama un potencial de gravitación, que es menos 1 sobre R. Y es con esta constante que está aquí. Si saco la derivada parcial de b respecto de x, ¿qué me da? Menos la constante no se deriva. Y la derivada aquí nos dio, no hay menos aquí. Entonces la derivada de 1 partido r, ¿cuánto nos dio? Menos x partido r cubo. Y dv de y, ¿cuánto nos da?
menos C por Y partido R cubo. Pero esto lo puedo escribir como menos C partido R cubo por X, Y, y este es el vector R. Entonces de ahí van a salir todos los potenciales y ya tienen la matemática para hacer gravitación electrostática y un montón de cosas. O sea que ya el aparato ya lo tiene. Todo está que hayan entendido cómo derivarlo. ¿Les queda claro esto o no? Entonces hay que hacer ejercicios. Solo un último para que yo pueda irme tranquilo. Ahora más sencillo, pero quiero ver si ya estamos todos tranquilos. Ejemplo de la tranquilidad, vamos a llamarle a esto. Vamos a poner f de u, v, w igual a u por v dividido w. ¿Qué hay en el pizarrón? Una función de 3 variables. Entonces, ¿cuántas derivadas parciales puedo calcular? 3. Entonces vamos a calcular FU. Al derivar respecto de U, la V y la W son como constantes. Entonces, ¿qué le pasa a estas dos? Nada. Y la derivada de la U respecto de U, ¿cuánto es? 1. Entonces, ¿cuánto da esto? V dividido W. ¿Cómo? Calculemos FD. Al derivar parcial respecto de B, la U y la W son constantes. ¿Qué les pasa? Nada. Y la derivada de B respecto de B es 1. Y la derivada de FW, ¿cuánto es? ¿Cómo son la U y la B? Constantes. ¿Qué les pasa? Nada. Pero ahora es la derivada de 1 partido W y eso es menos 1 sobre W cuadrado. Menos partido W cuadrado. ¿Claro eso o no? Bueno. Entonces con eso damos por terminado derivadas parciales. Si me hicieran el favor, les entregamos una serie masiva de derivadas parciales. En la clase próxima yo las voy a dar. Vienen ustedes y me preguntan los que no salieron y sigo yo hacia el diferencial total y series de Taylor para repetir un poco en varias variables y luego aplicaciones.